damos la bienvenida a Luciano López y Carlos Caro. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias Gracias por por la invitación. Bueno, empecemos con lo del ministro Ceballos. ¿Qué dicen ustedes? Primero, empecemos con lo de la interpelación, ¿no? Que usted, el doctor Luciano, ha estado diciendo que esto es algo extrañísimo, que no se puede hacer. Hay algunos antecedentes, pero ¿por qué antecedentes? No vamos a seguir cometiendo el mismo error de llamar al señor ministro a interpelarlo cuando todavía ni siquiera le han dicho: muy bien, señor de Solar, aceptamos a sus ministros. Claro. Hay una cuestión ahí de interpretación constitucional, básicamente, porque para evitar un poco las diferentes interpretaciones, mejor me voy a hacer una fuente. Esta sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del 2018, muy reciente, es justamente la del caso de la cuestión de confianza y la crisis del gabinete, o sea, la famosa ley Mulder, que declararon inconstitucional, y en donde aquí el tribunal tuvo la oportunidad de aclarar muchas cosas sobre la crisis del gabinete. ¿Qué cosa es eso? Aquí el tribunal dijo: cuando el premier renuncia, se produce lo que se llama crisis del gabinete. Es decir, que todos sus gerentes, todos los ministros, ponen sus cargos a disposición y renuncian también. Eso da lugar, y lo dice textualmente el tribunal, a que se forma un nuevo gabinete. Y claro, eso es cierto porque si vemos concretamente el caso del señor Ceballos y del resto de los señores ministros de este gabinete actual, vamos a encontrar en el peruano dos resoluciones. Una donde le aceptan la renuncia y otra donde los nombran. Algunos son nuevamente ministros, pero no es una continuidad en estricto, ni una ratificación. ¿Por qué? Porque esa figura jurídicamente no existe. O sea, lo que existe es el nombramiento y por tanto es un nuevo gabinete. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional lo que dijo fue: a ver, de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, cuando hay un nuevo premier y va con sus ministros, tiene que presentarse al Congreso dentro de los 30 días de asumidas funciones. O sea, es nombrado y asume funciones. Ah, claro, lógico, está asumiendo funciones. Pero dice que tiene que ser dentro de los 30 primeros días, tiene que ir al Congreso, porque tiene que exponer su plan, y tiene que pedir confianza. A eso el tribunal lo ha llamado confianza obligatoria, porque hay la confianza facultativa según el tribunal. Cuando ya estás en el gobierno, hay una crisis, por ejemplo el caso Zavala, ¿recuerdan? Claro. Que fue, informó y pidió confianza. Eso el tribunal lo llama facultativa. Este no es el caso, es el caso de la obligatoria. Y dice algo muy interesante el tribunal. El tribunal dice, fundamento 66, dice: esta cuestión de confianza, la obligatoria, debe ser entendida como aquella solicitud al Congreso de la República de un voto de confianza para que éste legitime la conformación del Consejo de Ministros. Quiere decir que están en funciones, pero todavía no tienen la legitimidad que les tiene que dar el Parlamento. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis es la siguiente: la interpelación se ha presentado cuando era con el gabinete de Villanueva y no se tramitó en ese momento. Entonces, cuando se ha comenzado a tramitar, ese gabinete ya había caído. Él ya no es ese, o sea, es la misma persona, pero está ocupando un nuevo periodo ministerial. En mi opinión, entonces, tiene que volverse a tramitar la interpelación, aunque en realidad, como la interpelación refleja un cuestionamiento a su gestión, en realidad es un golpe, y lo digo así de claro, a la propuesta del premier, porque recuerden que los ministros, el premier propone y el presidente dispone. Entonces, si el premier va a ir a exponer su política de gobierno, bueno, pues esperen allí, y si no les gusta el ministro, no le den la confianza, pues. Claro. Pero no lo han censurado, no están pidiendo censurarlo, lo quieren interpelar. Lo que pasa es que la interpelación, es cierto, es solamente unas preguntas que él tiene que rendir cuentas, responderlas, pero también es cierto que terminado y debatida la interpelación, lo que puede seguir, y subrayo puede porque no es obligatorio, claro, ¿no?, es que viene entonces la posibilidad de una moción de censura. Y ahí se puede generar una cuestión bastante sui generis. Censuras a un ministro que integra un gabinete que todavía no está legitimado. Y uso la palabra legitimidad no porque a mí se me ocurre, sino porque dice claro. ¿Qué dice Hay Carlos un tema Caro? de fondo importante, ¿no? Y es que el motivo de esta interpelación al ministro tiene que ver con el acuerdo celebrado entre el Estado y Odebrecht. Y acá está la cuestión de fondo, porque en verdad esta es una petición muy prematura en la medida que este proceso todavía tiene que ser homologado. Es decir, el acuerdo firmado
hace unas semanas atrás, va a tener que ser puesto a disposición de varios jueces para que vean si están de acuerdo o no con los términos del acuerdo. Y creo que el tema es muy delicado, más allá de la cuestión política, más allá de la cuestión, digamos, del trámite netamente parlamentario, porque tenemos acá la primera oportunidad en la cual una empresa se somete a colaboración eficaz por un caso de corrupción transnacional y en cierto modo, más allá de que el ministro nos guste o no, se está petardeando ese camino, Claro. cuestionando al ministro por el solo hecho de que se haya firmado ese acuerdo que todavía, como digo, no está homologado. ¿Qué va a pasar si es que mañana se homologa? Esa interpelación, si se vuelve a presentar, va a caer, porque el ministro lo que va a decir es, esto ya lo aprobó el juez. Es decir, a mí no me van a cuestionar cuestiones de fondo, porque quien tiene el poder de decir si eso estuvo bien o estuvo mal, es el juez penal que se va a encargar, digamos, de evaluar si es que este acuerdo reúne los requisitos de fondo y de forma para los intereses del país. O sea, los 58 congresistas que aprobaron la interpelación, Están un poco descaminados. ¿no? ¿En qué están? Y también me pregunto, ¿dónde están los otros 75 congresistas de la República que imagino no están de acuerdo con interpelar al ministro? No sé si por las razones que ustedes han expuesto, pero no estarán de acuerdo, imagino. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no respaldaron al ministro? ¿Por qué no respaldaron este acuerdo que supuestamente... Primero que es un hito, porque es la primera vez que tenemos un acuerdo con una empresa, con una persona jurídica. ¿Dónde estaban? ¿Qué ha pasado? Porque claro, le damos duro al fujimorismo, que es su mayoría, son los 55, no creo que los 55 hayan sido, hayan estado ahí, pero en su mayoría aprobó esto, pero el resto es como si hubiera estado en contra. Sí, y no solamente eso, sino que, como No. bien señala Carlos, sumando a los argumentos de por qué creo que es inconstitucional, además por las razones que explica muy bien Carlos, es además ilegal, porque no es ni siquiera la competencia de ellos, como bien lo explica Carlos, es del juez y eso es verdad. Y encima, varias de las preguntas tienen que ver con aspectos que revelarían el contenido del acuerdo y encima es confidencial, y no porque no quiere el ministro, sino porque lo dice la ley. Pero además, respondiendo a lo que decía Verónica, yo tengo una preocupación adicional, además de los congresistas. Como los ministros son propuestos por el Premier, y porque el Premier propone y el presidente dispone, me llama la atención por qué el Premier no ha salido a respaldar a su ministro, porque tramitar esta interpelación es decirle al Premier, ¿por qué lo has puesto tú en el gabinete? Ha salido a decir que es una oportunidad de que aclaren cosas sobre el acuerdo. Ha hablado el presidente del Consejo de Ministros. Qué bueno. Porque Pero ya... No digamos, le da un diciendo que la respaldo. no le da un interpelación respaldo. no, no. Pero es como curioso, para- ¿no? No ha Es dicho como, eso. tú eres el gerente general y vienes con tu equipo. Sí. Vienes con tu equipo gerentes. Te zarandea la Junta General de Accionistas a uno de tus gerentes y Sí. tú te quedas callado y dices, bueno, sí, pues vamos a ver. Es una cosa un Bueno, tanto ya que curiosa, estamos ¿no? hablando del ministro Ceballos, es importante también conocer su opinión, la de cada uno de ustedes, quiero decir, a propósito de la argumentación que hace primero el presidente y luego el ministro de Justicia a propósito del grado de responsabilidad que tienen en el acuerdo con Odebrecht, había cuenta de que el procurador está metido, digamos, en el establecimiento del monto y el procurador depende, bueno, tendría que repetir la cadena de mando que acabo de hacer, solamente que de abajo para arriba ahora. Sí, efectivamente, que hay un tema de partida, y es que en ese acuerdo las partes por el Estado son el fiscal, respecto a lo que es la pena, las sanciones, tanto para la empresa como para los individuos, y por otro lado el procurador, que está a cargo de la defensa de los intereses económicos o patrimoniales del Estado, es decir, el tema de la plata, la reparación o la indemnización, los famosos 600 millones. Pero aquí hay una cuestión importante, ¿no? Se ha venido reclamando durante años que los procuradores no son abogados de un gobierno, sino son abogados del Estado. Desde mi punto de vista, aunque los procuradores, digamos, estén sometidos a una cadena de mando interna, ministro de Justicia, e indirectamente la política del presidente de la República, lo cierto es que ellos tienen autonomía en el ejercicio de sus funciones. Entonces, si vamos a hacer un cuestionamiento en la parte, digamos, jurídica, creo que el punto de partida tiene que ver con lo que es las competencias de los procuradores. Y luego indirectamente hay una cuestión política ligada efectivamente solo por cuestiones políticas, no por responsabilidad de otra naturaleza al ministro. Pero como vuelvo a repetir, todo esto es muy prematuro, porque el procurador y el fiscal en este momento deben estar pensando en cómo van a presentar su propuesta ante el juez para que el juez lo homologue, porque en verdad, desde mi punto de vista, ya hay varios temas que van a tener que ser debatidos ahí, ¿no? Como el famoso asunto de cuánto se pagó por las carreteras IRSA Norte, IRSA Sur.
si nosotros hacemos una suma, que ya la han hecho varios, estamos bordeando los 40 millones, cuando los señores de Odebrecht han dicho en Estados Unidos que son 29, y cuando los señores de Odebrecht en el acuerdo habrían, no lo sabemos porque no los hemos leído, habrían dicho que son 20. Entonces, al final, hay una serie de dudas de fondo, ya no de forma, ¿no? Y que no tiene que ver necesariamente con la reparación civil, sino con el reconocimiento de los delitos y las sumas que presuntamente se habrían coimeado para efectos, digamos, de la homologación. Pero esas dudas, ¿quién las va a absolver? A ver, si es que, como no se conoce el acuerdo final, el acuerdo preliminar sí, pero el acuerdo final es el que tiene que establecer el detalle, ¿no? Claro. Y yo no creo, verdad, que el fiscal haya sido tan descuidado que en estos días en Brasil esté recogiendo testimonios que sean para él sorprendentes. Ella debe haber sabido y debe saber a esta altura del partido cuál es el monto correctamente establecido. Lo que va a pasar ahí es de que eso va a implicar un cambio, ¿no?, en las imputaciones. Es decir, lo que antes era 20 millones, hoy día podría convertirse en 35 millones, y lo que va a implicar eso a la vez es si ese cálculo, esa ecuación, la ha tenido el procurador al momento de aplicar la ley 30737 y su reglamento, que además unas horribles fórmulas matemáticas, yo que soy abogado tengo que decir horribles, fórmulas matemáticas para calcular muy bien el costo financiero, la pérdida de oportunidad que significa para el Estado ese tipo de proyectos. Acá están las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros sobre la interpelación. Dice: tengo la completa seguridad de que el ministro Vicente Ceballos va a poder acudir y dejar en claro para toda la ciudadanía todos los aspectos sobre los que puedan tener inquietudes respecto al acuerdo con Odebrecht. Y luego dice: como ha dicho el ministro de Justicia, será una oportunidad que aprovechará para esclarecer cuáles son las competencias del ministerio, hasta dónde alcanza. O sea que no ha cuestionado el procedimiento, lo ha visto como una oportunidad. Bueno, es política, pero sí, sin duda, igual de una u otra forma me parece que si yo me hago responsable de designar a mi equipo, y si yo todavía tengo que ir a pedir la confianza de mi equipo, en todo caso creo que habría hecho notar esta particularidad, pero en todo caso son decisiones políticas que estos líderes mencionan. Y sobre lo que comenta Carlos, pues sí, pues definitivamente hay una serie de cuestiones que además se van a tener que evaluar en el control de legalidad que tiene que hacer el juez. O sea, siempre vamos a llegar a ese punto, al punto en donde es el juez el que va a tener que tomar una decisión. Y como comentaban nuestros predecesores en la mesa, hay sin duda estos factores exógenos que tienen que ver con estas declaraciones, en mi opinión, inoportunas en realidad, ¿no? Tanto del presidente Vizcarra, por supuesto, del presidente y del ministro. O sea, sí, porque si el funcionario trabaja de manera autónoma y va a asumir la responsabilidad como cualquier otro funcionario por lo que hace, la ley tiene justamente unos caminos y unas fórmulas extrañas, pero que definitivamente de eso se ocupa el equipo técnico que lo ven asistiendo, pero debe dejarlo trabajar y sobre todo tratar de limpiar un espacio que naturalmente va a ser de fuerte presión para el juez. Entonces, la verdad que es una situación para mí poco oportuna y sobre todo riesgosa, porque estamos hablando de un convenio que nos puede dar muchos insumos de la verdad de lo que realmente ha sucedido en estos casos de corrupción. Mire, especialmente ahora, ¿no?, que ha salido la noticia de que también OAS podría acogerse. Claro. ¿Qué incentivo podría tener esta empresa si es que, por ejemplo, ya se está cuestionando el acuerdo, si que haya siquiera puesto, digamos, se haya puesto a disposición del Poder Judicial para su discusión sobre su legalidad, homologación? Entonces, creo que en verdad, más allá de Odebrecht, creo que es la oportunidad que tiene el Estado peruano de lanzar un mensaje de seguridad jurídica respecto a la posibilidad de contar con colaboraciones de empresas y pagos de reparación civil y reconocimiento en caso de criminalidad transnacional, criminalidad organizada, temas de corrupción, lavado de activos. Creo que es una oportunidad que el Estado no debe de perder. Por ese motivo creo que hay que articular fuerzas para que ese acuerdo, con los cambios que seguramente el juez pueda demandar, porque finalmente uno siempre puede decir, el juez lo aprueba o lo desaprueba, pero siempre hay posibilidad de que el juez haga cuestionamientos y devuelva el acuerdo a la mesa para que estos puntos sean, digamos, debatidos y esclarecidos en su momento. O sea, que se lo devuelva al Ministerio Público y le diga aquí, rectifique, acomode, mejore. O aclara, claro, efectivamente, lo puede hacer perfectamente el juez, ¿no? O sea, tiene que regresar al Ministerio Público a negociar de nuevo y no sería la primera vez, porque hay que recordar que en varias ocasiones donde el Poder Judicial a los colaboradores eficaces, tengo que decir personas naturales, ¿no?, que no les ha homologado, eso en buena cuenta significa un jalón de orejas y le dice vuelvan a la mesa, siéntense, vuelven a negociar
y si hay algo que valga la pena, me lo tiene que traer acá para homologarlo. Ese es el Exacto. procedimiento. Y esto podría, imaginemos que eso pueda suceder, que es una posibilidad, que la jueza diga, no, ¿saben qué? Se lo devuelve el Ministerio Público y acá mejore esto. Y luego lo mejore, pero para mejorarlo tendría que conversar con la otra parte, Claro, llegar es a un un acuerdo, acuerdo, es un Sí, porque es estar un- de acuerdo sí, porque es un contrato. y volver a la jueza. Ok, todo esto puede alcanzar el tiempo para tener todo listo, oleado y sacramentado antes de las declaraciones del señor Barata. Es muy difícil desde mi Difícil. punto de vista, ¿no? Todo Porque depende de además las son muchos voluntades, jueces, ¿no? Pero Exacto. no, pero yo entonces, ¿por qué en diciembre todos hablábamos de que para la quincena de febrero todo estaba listo y que por culpa de los líos ahí con el fiscal de la Nación, esto no iba a suceder? O sea, no iba a suceder tampoco en ese momento, no iba a suceder en la fecha del señor Barata, porque obviamente tenían que hacer este control ante el Poder Judicial para tener el papel, las actas validadas por el Poder Judicial para poder preguntar y que luego los abogados, que son los especialistas del punto y coma, del paréntesis, no utilicen eso para no validar las declaraciones de los otros ejecutivos. No Verónica, entiendo. este es un fino juego de ajedrez. Yo pienso que el señor Barata ha querido postergar su declaración para abril con la finalidad de que esto se homologue. Pero yo creo que seriamente hablando eso no va a suceder con prontitud, porque son 4 proyectos donde se ha reconocido corrupción y en esos 4 proyectos hay 4 jueces. Son 4 tipos de audiencia que se deben de llevar a cabo para que esto sea homologado. Y en verdad la ley ni el acuerdo exigen de que esto sea homologado para que el señor Barata hable. Y yo creo que llega un punto en el cual tanto el fiscal como el juez tiene que decir, oye, ya basta, ¿no? También, entonces usted tiene que hablar, porque tenemos un acuerdo y para que este acuerdo camine, Claro. tenemos que seguir avanzando con las investigaciones, como han otros que han declarado hace algunas semanas. Por eso es que ante las complicaciones operativas que bien muestra Carlos, es peligroso, pues, todo este tipo de factores exógenos que puedan venir desde justamente De la el política, Ejecutivo, que debiese sí. más bien respaldar Está esta sólido. situación, porque más bien la inestabilidad ha estado viniendo en un momento de manera muy fuerte del Legislativo. Claro, del Congreso. Porque recuerden incluso, Carlos bien mencionaba que este es el primer caso de una empresa colaboradora y que genere un buen incentivo para otra que es SOAS. Pero la señora Vilcatoma ha presentado un proyecto de ley para derogar el marco legal que genera justamente el acogimiento de empresas a la colaboración eficaz. Entonces, si esas movidas vienen del Parlamento, pues la verdad es por eso decía, es poco oportuno, poco atinado que el Ejecutivo se sume a generar esa suerte de inestabilidad y no de seguridad jurídica, como bien menciona Carlos, más aún si es que quienes litigamos sabemos que existen todos esos problemas operativos. Y ustedes que litigan, entonces, ¿no creen que las declaraciones de Barata van a llegar a finales de abril? Yo pienso que deberían darse a finales de abril. Yo A creo pesar que de que no se haya a producido pesar, la claro, porque homologación. todas las declaraciones están Sí, ha encaminadas habido ya declaraciones. en base al acuerdo No, no, preliminar no, incluso. Y to- Barata to- viene totalmente. declarando de Pero el 2016. plato fiscal- fuerte es... No, Es y él. es Barata porque Barata sabe, y el fiscal Vela ha dicho, que quieren homologar esto para que luego los abogados de los involucrados no usen de pretexto eso para invalidar las preguntas y desconocer el testimonio de todo lo cual ejecutivo porque no está en el acta validada por el Poder Judicial. Entonces, Ahora, eso no es tan exacto en la medida que el argumento que ha dado la Fiscalía es de que no han llegado las declaraciones a Perú. Pero es un argumento poco creíble para mí, porque la declaración que involucra al señor Monteverde, que ahora tiene mandato de detención preventiva, llegó al día siguiente. Entonces, lo que está diciendo es que no han llegado las declaraciones efectuadas a fines de febrero, principios de marzo, y por lo tanto, como no podemos hacer las preguntas ¿Y para cuál podría Barata... ser la razón verdadera, entonces? Yo creo que el señor Barata está jugando el ajedrez de postergar para que esto sea homologado previamente, porque esa es además la declaración más importante. Y Claro, disculpa todas que me cuando tome un se- minuto para añadir un dato adicional. Ayer ha pasado algo en Brasil que ha pasado desapercibido no, para no, la acá prensa. lo estamos comentando, Claro, debe ser pero lo de la mismo. Corte Pero el Suprema. fiscal también ha dicho que no pasa nada. Claro, pero es preocupante esa posición de la Fiscalía por lo siguiente. Yo me doy el trabajo de leer el Código Electoral brasilero Por favor. y la Corte Suprema brasilera, el Tribunal Federal Supremo, ya había dicho en el año 2018, el 10 de abril, y lo ha repetido ayer, de que este tipo de casos corresponden al delito del artículo 350 del Código Electoral brasilero. Es decir, la financiación ilegal sanciona
simplemente el falseamiento de información, es una forma de falsedad de información, y lo dice claramente el presidente. El uso de la caja 2, lo dice expresamente, el uso de la caja 2 es un caso de falsedad ideológica. Eso es riesgoso para los casos que están construyendo los fiscales en el Perú, porque nosotros estamos construyendo casos de lavado sobre la base de decir el dinero sucio viene de la caja 2, pero si en Brasil dicen que la caja 2 es una caja de falsedades, pero no es una caja de dinero sucio, entonces significa en verdad de que los casos de lavado contra Fuerza Popular, el APRA, Peruanos por el Cambio, etcétera, son casos que podrían verse cuestionados por los abogados sobre la base de decir, oye, Brasil ha dicho que este es un delito electoral, un delito de falsedad, no ha dicho de que sean delitos de lavado. Y yo creo que por ahí está el tema, digamos, de preocupación para el futuro, estos casos que se vienen construyendo en Perú. Bueno, no parecía muy preocupado el señor Vela, o de repente no quería manifestar su preocupación. ¿Usted también coincide con lo mismo? Bueno, definitivamente es riesgoso lo que pueda dictarse en la jurisdicción brasilera, indudablemente. Así sea otro país, así sea Brasil, sea otro código. Lo que pasa es que el delito de lavado de activos tiene dos conductas ahí, ¿no? Que el fondo sea ilícito y el que usa el fondo conozca o presuma que es ilícito. Entonces, a lo que se está refiriendo Carlos no es a lo segundo, es a lo primero. Claro. Y esto primero tiene sucia. una hilación hacia Brasil. Por eso es que lo que dice Carlos, sí, claro, lógico. Va a tener un impacto lo que se diga en Brasil, porque está en la primera carta. O sea, es una bisagra, ¿te das cuenta? Sí. El origen del fondo y el conocimiento del que lava, de que el fondo es ilícito o que puede presumir que lo sea. Entonces, esta cara de aquí está atada a Brasil. Muy bien. Bueno. Vamos.